Hecho es, sí, lo que habíamos dicho es lo siguiente, ¿no? Hasta este punto hemos determinado el momento generado sobre una espira rectangular de n vueltas, ¿no? El módulo del momento es igual a NIA por B por seno de tita, donde N es número de vueltas, I es cociente, A área, B módulo del campo magnético B mayúscula o vector inducción de campo magnético o densidad de campo magnético, así se lo denomina. Seno de tita, ¿no? Y tita es el ángulo que forma el campo magnético con esta línea perpendicular al plano de la espira. ¿Cómo pueden observar esta ecuación? Recuerdan, ¿no? La evaluación del módulo del producto vectorial resulta del producto del módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno de tita. Entonces, acá más o menos esta ecuación se parece al cálculo del módulo de un producto vectorial. Es por eso que decimos, si tenemos este vector B y aquí tenemos un ángulo tita que se considera en esta ecuación, entonces podemos considerar un vector perpendicular al plano de la espira para resumir esta ecuación de forma vectorial. Entonces, por lo tanto, vamos a definir un vector que tenga esta dirección y sentido, esta misma, y módulo igual a lo que queda en la ecuación, ¿no? NIA. NIA va a ser su módulo y va a estar dirigido en este sentido de tal forma que tita sea el ángulo entre esos dos vectores. Por eso definimos el vector momento dipolar de la siguiente manera. Vector momento dipolar magnético, M minúscula, va a ser igual a NIA por multiplicado por un vector unitario normal al área de la espira. Entonces definimos un vector denominado momento dipolar magnético que va a tener este sentido, ¿no? Dirección perpendicular al área de la espira y su sentido vamos a determinarlo por la regla de circulación de la mano derecha, que a continuación vamos a hacer referencia. En este caso va a estar saliendo así. Entonces, una vez que tenemos ya estos dos vectores, entonces el cálculo del momento magnético, el torque magnético como vector, podemos calcularlo como el producto vectorial de M cruz B. Entonces, por eso decimos torque magnético como vector. Entonces, va a ser vector, acá ya es, ¿no? Momento dipolar magnético. Pero vector torque o vector torque va a ser el producto vectorial de M minúscula cruz B mayúscula. Si tratamos de determinar el módulo de este vector, podemos observar que va a ser igual a módulo del primer vector, NIA, NIA, módulo del segundo vector, B mayúscula, seno del ángulo que forman ambos vectores, tita. Espero que haya quedado un poco más claro la expresión del torque magnético en forma vectorial. Ya. Bueno, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Gracias. Vamos a hacer referencia al vector momento dipolar magnético. Entonces vamos a observar cómo debemos determinar la dirección y sentido del momento dipolar magnético. Entonces decimos, si tenemos ahora una espira cualquiera, puede ser rectangular, circular, por simplicidad yo voy a considerar una espira circular, en el cual la corriente está circulando en sentido antihorario, como se puede observar en la pantalla. Entonces, ¿cómo determinamos el momento dipolar magnético? Para toda espira, para cualquier espira, vamos a determinar el momento dipolar magnético. Para cualquier espira de corriente. ¿Ya?
En esta espira, diríamos, para determinar el momento dipolar magnético, tenemos que primero determinar una línea perpendicular al área de la espira. En este caso sería esta. Una línea perpendicular al área de la espira. Y el sentido vamos a determinarlo por el sentido de circulación de la corriente. La corriente aquí está circulando en sentido antihorario. Entonces, con la mano derecha, con los 4 dedos sin considerar el pulgar, envolvemos, apuntamos los 4 dedos de la mano sin considerar el pulgar en el sentido de circulación de la corriente, y el pulgar, el sentido del pulgar me va a indicar el sentido de M. Entonces acá tendríamos el vector M hacia arriba. Con la mano, a ver, traten de agarrar en este sentido, en el sentido de circulación de la corriente, y el dedo pulgar va a apuntar hacia arriba. O si no, otra forma es determinar el sentido de avance de un tornillo de rosca derecha cuando hacemos mover ese tornillo en el sentido en el cual se mueve la corriente, ¿no? Si esta fuera la cabeza de un tornillo, así digamos, si la hacen rotar en el sentido de circulación de la corriente, el tornillo va a avanzar hacia arriba, ¿no? Se va a mover hacia arriba. Es sentido de avance del tornillo de rosca derecha, también dicen otros autores. O sea, así vamos a determinar el momento dipolar magnético, su dirección y sentido. Su módulo va a ser igual a NIA, ¿no? Número de vueltas de la espira, corriente por área. Pero, ¿qué tal si tenemos ahora esta otra espira? Es la misma espira, pero una espira circular, pero la corriente está en sentido contrario. Ahora está circulando en sentido horario. Si esto sucede, seguimos el mismo procedimiento. Determinamos una línea perpendicular al área de la espira. Ahora su sentido lo determinamos por las reglas de circulación de la corriente. Entonces, sin considerar el dedo pulgar, con el resto de los dedos, envolvemos en la dirección de circulación de la corriente, y el dedo pulgar me va a dar el sentido de M. Este sería el sentido de M. O si no, también es válido la regla, el sentido de avance del tornillo de rosca derecha. Si un tornillo de rosca derecha lo hacen mover su cabeza en sentido horario, este tornillo va a avanzar en el sentido de M, o sea, en este caso hacia abajo, ¿no? Si lo hacen girar, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos, de estas dos opciones pueden tomar para determinar el valor de M. Hay que determinar una línea perpendicular al plano de la espira, luego considerar el sentido de circulación de la corriente para determinar el sentido de M. Continuemos. O sea, para cualquier espira van a calcular momento dipolar magnético de esa forma. Cuando esta espira no está en una región de campo magnético, no va a existir torque magnético, pero si la espira ya está en una región de campo magnético, va a aparecer torque magnético de la siguiente manera, ¿no? Ahora, además, este torque magnético va a ser tal que este momento dipolar magnético M va a tratar de orientarse con el vector campo magnético B mayúsculo. Para ello, a ver, consideremos el primer caso. En esta espira podemos determinar el momento dipolar magnético. Va a ser este, hacia arriba, como hemos determinado en el primer caso. Ahora, si esta espira se encuentra en una región de campo magnético, digamos estas líneas de campo magnético B, sobre esta espira va a aparecer un torque magnético. Este torque magnético va a ser tal que M va a tratar de orientarse con B. Entonces, el sentido del torque generado ahora sería en sentido horario. Siempre vamos a considerar el ángulo entre M y B para calcular el módulo, si queremos, ¿no? El ángulo entre ambos vectores. Como sabemos, la ecuación vectorial del torque magnético es M minúscula cruz B mayúscula. En este caso, ese torque sería tal que M va a tratar de orientarse con B. El sentido de rotación sobre la espira que se va a obtener va a ser este, ¿no? M va a tratar de orientarse con B. Si el sentido de la corriente se invierte, entonces el sentido del torque también.
O sea, la espira giraría para este segundo caso trataría de girar en sentido antihorario, ¿no? Esa prueba pueden realizarlo ustedes. Y para mostrar algunos pequeños detalles más con relación a este torque magnético, podemos considerar eh, estos tres ejemplos básicos de cálculo de torque magnético. No van a ser ejemplos numéricos, solo para enfatizar más en estos conceptos, ¿no? Decimos, si tenemos una región de campo magnético B mayúscula, como se muestra en la pantalla que ustedes están observando, y tenemos tres espiras, digamos, en esta región de campo magnético. El primero, la espira, este es el plano de la espira, esta línea negra, plano de la espira muestra. La corriente está saliendo de la parte superior e ingresando en la parte inferior. Y el primer caso le vamos a denominar. El segundo caso sería, esta es la misma espira, pero está girada, ¿no? Donde la corriente está saliendo en esta parte superior y en la parte inferior está ingresando, y esta línea mostraría el plano de la espira. Y como último, le vamos a denominar caso 2, y como tercer caso, acá la espira un poco más girada, donde aquí está saliendo la corriente y aquí ingresa. Caso 3 le vamos a ver. Podemos analizar uno a uno para determinar el torque que se va a ejercer sobre estas tres espiras. Entonces decimos, ya sabemos que la ecuación vectorial para calcular el torque magnético es esta. Entonces decimos para esta espira, vamos a calcular el módulo y podemos determinar también en primera instancia la dirección del momento dipolar magnético. Como en el cálculo de M, el primer vector es el momento dipolar magnético, entonces vamos a determinar primero M. Entonces decimos, para el primer caso, el vector M tiene que ser perpendicular al área de la espira, acá, ¿no? Y la regla del sentido de circulación de la corriente me permite determinar este sentido para M, perpendicular al área de la espira. En este caso, B y M son perpendiculares, por lo tanto el torque magnético va a ser 0, porque hemos indicado acá que el torque es tal que M trata de orientarse con B. Si M ya está orientado con B, ya no trata de alinearse con B, ¿no? Entonces el torque va a ser 0. Pero si hacemos un análisis numérico, diríamos, torque magnético va a ser módulo de M, NIA, módulo de B mayúscula, seno de 0 grados, porque el ángulo entre ambos vectores es 0. Por lo tanto, el torque magnético será 0 newtons por metro. En este caso no hay torque. Para el caso 2, al aplicar esta ecuación tenemos que determinar M, y con la regla de la mano derecha decimos, y el procedimiento que hemos indicado para determinar M tiene que ser perpendicular al área de la espira. Con la regla de circulación de la mano derecha determinamos M. Para calcular el módulo de este vector hay que determinar el ángulo entre M y B. Este sería el ángulo entre M y B. Entonces, como hemos indicado, el torque magnético es tal que M trata de orientarse con B. Entonces acá se va a ejercer un torque que va a tratar de hacerlo girar en sentido horario. Son tres casos diferentes, ¿no? Para el caso 2, entonces, si calculamos el módulo, diríamos va a ser módulo del primer vector, NIA, módulo del segundo vector, B, ¿no? B mayúscula, perdón, seno de θ. Esta va a ser un valor numérico, ¿no? O sea, 3 newtons metros, 4 newtons metros. Conociendo el número de vueltas, la corriente que circula, el área de la espira, que seguro va a ser dato, el módulo del vector campo magnético y este ángulo θ, podemos determinar este valor. Para el caso 3, de igual manera determinamos M con el procedimiento que hemos indicado, sería esta, la dirección de M, formando un ángulo de 90 grados con el área de la espira, y como M va a tratar de orientarse con B para el cálculo del torque magnético, entonces la espira va a tratar de girar en sentido horario. Entonces el cálculo del módulo del campo magnético sería módulo del primer vector, módulo del segundo vector, seno de
90 grados. Como sabemos, seno de 90 grados es 1, entonces acá tendríamos que el torque magnético sería NIA por B. Y este sería el torque máximo, porque en el resto de los casos, si bien va a ser, o bien va a ser cero, o bien esta ecuación va a estar multiplicado por el seno de tita, que siempre va a ser menor a la unidad. Entonces el módulo del torque magnético máximo sería esta, NIA por B. Y eso se da en la situación en la cual el momento dipolar magnético y el vector B mayúscula están formando un ángulo de 90 grados, que era el caso inicial de análisis de la clase de hoy, ¿no? Al inicio de la clase hemos dicho vamos a empezar con un caso particular y ese era el caso, ¿no? Inicial, pero ahora tenemos ya una ecuación general que podemos utilizarlo para cualquier caso. Esta ecuación van a utilizarlo para el estudio de motores, generadores, para calcular el torque magnético que aparece, ¿no? En las máquinas de corriente continua y corriente alterna, las máquinas eléctricas, posteriormente en sus materias de carrera. Entonces, este sería el desarrollo de la parte teórica del cálculo del torque magnético. Los ejercicios, como van a observar, una vez que se ha realizado esta descripción, resultan básicos, muy sencillos, porque el cálculo del torque magnético se resume al cálculo de este producto vectorial. Entonces, voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos aproximadamente. Posteriormente vamos a continuar, pero si tienen alguna consulta pueden realizarlo en este momento, pueden realizar sus preguntas.
puedo continuar, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Muchas gracias. Entonces voy a compartir la pantalla de mi tablet. Esta sería toda la parte teórica. Vamos a ver algunos conceptos más, pero con ejercicios. Por ejemplo, el concepto de fuerza de Lorentz, pero ya en la descripción de la parte de ejercicios. Para lo cual voy a compartir la pantalla de mi tablet. Tenemos que hacer ejemplos de fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula con carga que se mueve con una velocidad lineal v en una región de campo magnético, fuerza magnética sobre lazos de corriente y cálculo de torque magnético. Entonces vamos a mostrar ejemplos base, ejemplos que sí o sí ustedes tienen que conocer, y con el auxiliar van a resolver ya ejercicios más completos, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla de mi PC y voy a compartir la pantalla de mi tablet.